Hoy vamos a hablar sobre el protocolo de próstata y cuándo o bajo qué criterio se envía a un paciente, después de hacerle la resonancia, se le envía a hacer una biopsia. El protocolo de próstata está estandarizado bajo el criterio PIRADS. Ese criterio lo que nos marca es no solamente cómo hay que hacer el estudio, sino cómo hay que diagnosticarlo. Entonces, bueno, ese criterio lo que nos marca es este protocolo. Vamos a hacer secuencias T2 de alta resolución en los tres planos, como podéis ver, sagital, transversal y coronal, de alta resolución. Es muy importante. Luego, se puede hacer un transversal T1 turboespineco para ver sangrados, no es obligatorio, pero bueno, es recomendable. Y luego sí que es importante hacer una difusión con dos valores B entre 0 y 800 o 1000. Bueno, hay gente que está utilizando el 1000, pero bueno, lo suyo es entre 0 y 800 para el cálculo del ADC. Y luego hacer otra difusión con un B no inferior a 1400. Normalmente se utiliza el valor B1500. Bueno, para los que no estéis familiarizados lo que es la secuencia de difusión, aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo donde explico perfectamente cómo se hace una difusión. Bien, continuamos. Es importante que sepáis también, bueno, las características del estudio. Las características del estudio es que el paciente, por supuesto, está en decúbito supino. Vamos a utilizar la antena de abdomen en máquinas nuevas. Si tenéis máquinas viejitas, yo os recomendaría la antena de cardio. ¿Vale? Vamos a utilizar siempre planos ortogonales, pero ortogonales entre sí. Luego lo vamos a ver porque, bueno, hay dos formas de programar la próstata. Uno en base al eje largo y otro en base a, bueno, a los planos puros de la anatomía. Pero esto lo veremos en la siguiente diapo. Bien, luego field of view. Bueno, pues el field of view no tiene que ser muy grande. Yo creo que con 200 es más que suficiente. Grosor de corte. Si vuestra máquina lo permite, tiene que estar en 2 milímetros. Y el gap, el espacio entre cortes, 0. Es muy importante porque la anatomía es muy pequeña, entonces vamos a utilizar pocos cortes. Tienen que ser finos y con gap 0. Las direcciones de fase. Importantísimo las direcciones de fase. Mirad, en sagital tiene que estar cabeza a pies obligatoriamente. Lo vuelvo a repetir, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque mirad, aquí os he puesto aquí una visión sagital de una próstata. Bien, si aquí hay un movimiento peristáltico y mi dirección de fase es cabeza a pies, fijaros, este movimiento se me va a ir en esta dirección. No se me va a meter en la próstata. Si yo tengo la dirección de fase antero-posterior, este movimiento se me mete en esta dirección. ¿Vale? Aquí os voy a dejar un vídeo que hablo sobre las direcciones de fase, ¿vale? Para si tenéis dudas de cómo manejarlas, pues aquí os dejo un vídeo, pero vamos, os lo estoy explicando en esta. Luego, importantísimo, en coronal la dirección de fase tiene que ser derecha-izquierda y en transversal también tiene que ser de derecha a izquierda. Importantísimo. El oversampling. El oversampling tiene que estar en yes o oversampling, no face wrap, sobremuestreo, dependiendo de la casa comercial que lo que estéis usando. Fold over suppression, ¿vale? Todo esto siempre tiene que estar activado. Mirad, os pongo esta diapo porque adicionalmente, como hemos visto, mirad, aquí, claro, tenemos T2 es en alta resolución en los tres ejes del espacio, es decir, sagital, coronal y transversal. Y alguno podéis pensar, bueno, ¿se puede hacer un 3D y reconstruir? Pues se puede, pero no se usa.
¿Por qué no se usa? Porque tú aquí, en secuencias convencionales, en el plano tienes muchísima resolución, pero en corte tienes menos. En cambio aquí es verdad que tienes mucha más resolución en plano, puedes hacer cortes más finitos, pero resulta que pierdes la resolución en plano. Aquí os dejo otro vídeo en el que hablo de cuántas resoluciones tiene un sistema de resonancia magnética, para que lo veáis, por si no lo sabéis. Bueno, vamos a la programación. La programación como tal, bueno, pues es muy sencilla, ¿vale? Bueno, como podéis ver aquí, el sagital, el transversal, el sagital, el coronal, pero atentos, porque el axial y el coronal pueden variar dependiendo del médico que informe la resonancia. Aquí podemos coger o bien el eje largo de la próstata, o bien podemos hacer planos puros. Eso depende de cada doctor. Lo que es súper importante para vosotros, tenéis que coger toda la próstata y las vesículas seminales también, ¿vale? Se tienen que coger. Os recuerdo que aquí, en la página web resonancia-magnética.com, podéis encontrar el resumen de este vídeo por si lo queréis imprimir o lo que queráis hacer. Bien, vamos a hablar del criterio Pirratz. El criterio Pirratz es básicamente una estandarización de los criterios en la interpretación de los estudios de resonancia magnética prostática. Esto significa que un radiólogo de Argentina o un radiólogo de México o un radiólogo español o uno, yo que sé, alemán o chino, van a diagnosticar de la misma forma y van a usar todos el mismo protocolo. Realmente el criterio Pirratz es un sistema de puntuación que determina qué probabilidad de malignidad hay en una lesión. Entonces tenemos el Pirratz 1, el nivel Pirratz 1, que sería que una lesión es muy poco probable que sea maligna. El nivel 2 es que es baja probabilidad de malignidad. El Pirratz 3 es un nivel intermedio. El Pirratz 4 es un nivel alto de probabilidad de malignidad y el Pirratz 5 muy alto. Si un paciente es diagnosticado con Pirratz 4 o Pirratz 5, va a ir a punción. Y mirad, os explico un poquito en qué consiste el Pirratz. El Pirratz, bien, es, como podéis ver, tenemos las secuencias más importantes son el T2, la difusión y el contraste. Mirad, una lesión, sabiendo cómo se comporta en T2, sabiendo cómo se comporta en difusión y cómo se comporta en contraste, vamos a dar unas puntuaciones. Y esas puntuaciones van a indicar si es un Pirratz 3, un Pirratz 2, un Pirratz 4. Vamos a verlo. Mirad. Bueno, lo que es la perfusión, bueno, pues básicamente lo que se hace es poner una ROI y el médico lo que va a conseguir son unas gráficas. En base de estas gráficas va a poner una puntuación u otra puntuación. Pero aunque os parezca mentira, no es muy importante el contraste. Y ahora lo vamos a ver. Antes de nada, si consideras que este vídeo es interesante y te está aportando algo, por favor, darle a like ahora mismo. Es importante, a ti no te cuesta nada. Es una forma de valorar el trabajo y que otras personas se puedan beneficiar de este vídeo. Por favor, dale a like ahora, dale a like. Bueno, continuamos. Mirad, en la próstata existen dos zonas. Una que se llama zona periférica y otra que se llama zona de transición. Bien, fijaros. Cuando estamos hablando de una patología en la zona periférica, la secuencia más importante es la difusión y el ADC. En cambio, si estoy hablando de la zona de transición, la más importante es la secuencia T2.
Fijaros que el contraste, no estoy hablando del contraste, ¿eh? Difusión y T2. Bien, mirad, imaginaros que tenemos una lesión en la zona periférica y tenemos un ADC, bueno, pues que vemos que es, hipointenso, que tenemos una lesión hipointensa. Bien, fijaros, sería un PIRADS 2. Fijaros que dependiendo de cómo se comporta la lesión en difusión, si está en la zona periférica, ya nos va a determinar qué nivel de PIRADS tiene. Y fijaros, solamente el contraste sirve para, solamente en el caso de que el foco en el ADC sea moderadamente hipointenso y que en la difusión sea hiperintenso, en ese caso sí que tiene valor el contraste para determinar si es un PIRADS 3 o es un PIRADS 4. Si no capta será un PIRADS 3 y si capta será un PIRADS 4. Fijaros, solamente sirve para esto. Y luego, si estoy en la zona de transición, lo más importante es el T2, pero fijaros, aquí, en el nivel 3, lo que marca si es un PIRADS 4 o 5 sería la difusión. No estamos hablando del contraste. Así que, súper importante, las secuencias más importantes en nuestro protocolo de RM prostática son el T2 y la difusión. El contraste solamente sirve para en el caso de lesiones en la periferia y sí que es cierto que también sirve si se ha movido en la difusión. Bueno, pues al radiólogo más o menos le puede dar alguna pista, pero no es determinante. Mirad, ¿y qué hace el radiólogo? Pues ¿qué es lo que hace el radiólogo? Se va a una página web, en este caso he cogido la de la SEDIA, cálculo de PIRADS, le damos aquí, vamos a entrar en la página web y aquí, bueno, pues el radiólogo, por supuesto, identifica al paciente, una zona, identificamos la lesión y en base a eso decimos, ¿cómo se ha comportado en el T2? Pues lo vamos a valorar como un 3. ¿Cómo se ha en la difusión? Como un 2. El contraste, un 1, es decir, que ha captado. Y un diámetro, imaginamos, de 3 milímetros. PIRADS 3. Bien, pues ¿qué ocurre? Si el paciente es un PIRADS 4 o un PIRADS 5, pues va a punción. Aquí es importante también la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque las imágenes de segmentación de la lesión y de la segmentación de la próstata van a ir al urólogo. Y este urólogo, en base a esa segmentación, va a coger una biopsia de la lesión. ¿Vale? Y diréis, joder, pues aquí se ha equivocado un muchito, ¿no? Pues no. Mirad, hay un 10% de los cánceres de próstata que son difusos, que no se ven y que están dentro del tejido, pero no somos capaces de verlo. Por eso, a pesar de que segmentemos la lesión y que el urólogo coja, por supuesto, tejido de esa lesión, obligatoriamente y por protocolo tiene que coger también tejido de otras zonas de la próstata para ver si hay algún tipo de cáncer difuso. Espero que os haya gustado. Por favor, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Un abrazo a todos.